Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 15 de julio del año 2024. Lunes 15 de julio del año 2024. Hoy es el día número 45 después de las elecciones amañadas del 2 de junio. Comenzamos. Comenzamos por notas rápidas, diversas. El Estado de Israel comunica que hizo explotar el auto del empresario Mohamed Bara Keterji. Mohamed Bara Keterji, ligado al presidente de Siria, también señalado como un dictador, Bashar al-Assad. Esto ocurrió cuando iba en su camioneta entre la frontera que existe entre el Líbano y Siria. Israel acusa que este empresario, Mohamed Bara Keterji, fue el medio por el cual se canalizaron millones de dólares para financiar al grupo terrorista Hezbollah y por tanto también al grupo extremista Hamas en la Franja de Gaza. Comentan el día de hoy un personaje llamado Sarmat, un líder sectario. El tal Sarmat fue considerado el primer místico judío en la India. Se fingió convertir al Islam y lo mezcló con las creencias del judaísmo y el sufismo. Se dice que personalidades como Abul Kalam Azad, colega de Mahatma Gandhi, el líder social de la resistencia contra la ocupación británica de la India, era seguidor de las ideas de Sarmat. Esto solamente nos da una idea de cómo es que, en la antigüedad, la secta del judaísmo ha tenido presencia en otros cultos o ha influido otros cultos como puede ser el hinduismo, incluso el budismo. Pudiera decirse que tiene una relación con diversas formas de pensamiento del judaísmo. En Dubái, la revista Hola entrevistó a la heredera de los Rockefeller, Ariadna Rockefeller, nieta de David Rockefeller. Ella se dedica a impulsar el arte moderno y sabe perfectamente o conoce perfectamente la historia petrolera de su familia. Claro, omitiendo los pasajes más oscuros de corrupción de su familia que pudiéramos encontrar en la documentación de la historia de la Standard Oil publicada en su momento por la periodista Aida Tarbell, por poner un ejemplo. Ariadna Rockefeller dedicó gran parte de su vida a estudiar civilizaciones antiguas en el Columbia College. Por civilizaciones antiguas hablamos de una era precristiana. Grecia y Roma, pero precristianas. Si bien se dedicó enteramente posteriormente en su vida a estudiar ciencias políticas. Asegura ser una persona conservadora y que le gustan los caballos, le gusta todo lo que tenga que ver con los caballos, similar a la familia Gates o a la familia de la realeza británica. Asegura que le gusta vivir en Dubái, que por cierto es una ciudad islámica, la mayor parte de su tiempo la pasa en Dubái, que también es una ciudad con personas de alto poder adquisitivo. Su familia impulsa el progresismo, pero ella dice ser totalmente tradicional. En algún sentido dice ser tradicional y estar dedicada a servir a Dios. Y dijo que ella sirve a Dios como lo hizo en su momento su abuelo. David Rockefeller, yo creo que todos lo ubicamos, que hizo todo menos servir a Dios. Por tanto, podemos considerar que el resultado de esta entrevista, que es importante, ¿no?, conocer cuáles son las posiciones políticas, pero realmente esta entrevista yo creo que se dedicó a hacer mucho de lo que se pudiera llamar relaciones públicas a favor del clan Rockefeller. No me parece que sea una entrevista sincera, y no porque el entrevistador sea de la revista Hola o
tenga poca capacidad para entrevistar, sino porque sencillamente todas las palabras que comunicó, todas las palabras que expresó Ariana, pues están evidentemente sopesadas para no revelar o para no opinar nada que pueda contravenir los intereses del clan Rockefeller. La Corporación de Químicos DuPont informó que ha nombrado a Lori D. Koch como la directora financiera de la empresa después de la dimisión del antiguo CEO. Tomó este cargo a partir del 1 de junio del año 2024. Acusan asociaciones de... Esto en México. Ya pasamos a notas de México. Acusan asociaciones de trabajadores legales de México, sobre todo de tribunales de nivel federal, que los foros organizados presuntamente para debatir la reforma al Poder Judicial exigida por López Obrador y el partido Morena no son más que un engaño para dilatar las protestas que pueden organizar los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Acusan personas que trabajan en el Poder Judicial como actuarios, secretarios de acuerdos, jueces y magistrados. Dicen que esto pues nada más es un vil engaño, y yo comparto la misma opinión de que pues si para algo se han utilizado esos foros ha sido para descalificar, para difamar, para calumniar el Poder Judicial. Lo que vemos con las conferencias de López Obrador y lo que vemos que hace Morena es una total pues descalificación del Poder Judicial. No le reconocen absolutamente ningún beneficio al actual sistema judicial. Prácticamente López Obrador intenta retratar una imagen falsa en que el Poder Judicial es una institución del mal ideada para perjudicar al pueblo de México. Y lo que en realidad quiere López Obrador pues es tener la facilidad de cometer delitos a nivel federal o del fuero federal sin que ningún tribunal pueda oponérsele. Acusan al rapero estadounidense Wiz Khalifa de posesión ilegal de drogas, esto en Rumania, donde sí se considera un delito importante. Durante el fin de semana que acabamos de terminar, en México se registraron más de 214 asesinatos violentos. Esto habla mal de la política de seguridad de López Obrador, evidentemente. Fallecieron 4 personas en Colombia, derivado de peleas, de riñas, por el triunfo de Argentina en un partido de fútbol. Las instituciones de fútbol siguen considerando diversas medidas para pues frenar, inhibir la violencia que puede derivar de un deporte como el fútbol. Es increíble que algo tan simple y que se supone que debería de ser pues objeto de recreo o de alegría, pues termine en personas sin vida. Biden ordena al Servicio Secreto de los Estados Unidos de Norteamérica cuidar a Robert Kennedy Jr. Esto ante el temor de que él pueda ser objetivo de algún atentado. Robert Kennedy Jr. pues le está disputando a Joe Biden la candidatura a presidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Robert Kennedy, a diferencia de Joe Biden, pues se declara amigo e incluso admirador de la carrera política de Donald Trump. Entonces llama la atención esto de ponerle escoltas a Robert Kennedy Jr., que es sobrino de el privado de la vida, el ultimado presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en la década de los 60, que fue asesinado por un francotirador cuando se desplazaba en una limusina, esto en la ciudad de Dallas, Texas. Donald Trump nombra para el cargo de vicepresidente, elige a J.D. Vance, un fuerte senador de Ohio, un ex marín de 39 años de edad, declarado conservador y además escritor. Escribió un libro precisamente acerca de las partes algo olvidadas de los Estados Unidos de Norteamérica, de las zonas rurales donde antes había la industria del acero y que ahora se considera como, dicho de forma alegórica, pero
también muy cierto, se le considera como las zonas del óxido, una zona rural de los Estados Unidos que en su momento fue próspera y muchas familias se mudaron precisamente para trabajar como obreros o como trabajadores del acero, pero posteriormente todo esto se apagó porque pues la industria cambió, la industria redujo sus costos, empezaron a importar material de otros países y entonces pues esos lugares se fueron degradando poco a poco, ¿no? La focalización de la economía estadounidense se fue a otros lugares. Entonces, pues es un personaje interesante que ha ido ascendiendo también en la escala social. Se considera que ha sido un importante financiero. J.D. Vance no siempre creyó en Donald Trump ni lo apoyó. De hecho, hay publicaciones antiguas en las que él se refería a Donald Trump como el Hitler de América. Pero todo eso parece que ha quedado en el pasado. Donald Trump incluso dice que físicamente le encuentra parecido con Abraham Lincoln cuando era joven. En México, lamentablemente, una fiesta infantil terminó en una masacre. Privan de la vida a una niña de 10 años de nombre Zoé y a su hermano de 17 y 2 jovencitos más en Pénjamo en un ataque criminal. Abandonan un cadáver con signos de tortura sobre la autopista México-Puebla a la altura del puente de Jonacatepec. Hallan un cadáver con signos de tortura en Plan de Ayala, Chiapas, esto en Boulevard Vicente Fox. Localizan a un hombre con signos de tortura y bueno, se considera que fue privado de la vida en Manzanillo. Acusan a la selección de Colombia de haber realizado un rito de presunta brujería para vencer en un partido a la selección de Uruguay. Esto por una extraña danza que fue grabada pues en vídeo, que ya circula en redes sociales y algunos creen que es una especie de danza de brujería o de brujería santera. En Florida, pues una cosa muy interesante. Integrantes del templo de Satán se presentan ante el gobierno como consejeros escolares. Quieren ser consejeros escolares. Esto en virtud de una ley, entre comillas, religiosa, que habilitó a sacerdotes para poder ser consejeros escolares en Florida. La reforma fue impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Ahora bien, el satanismo, el templo de Satán, está registrado como asociación religiosa. Ustedes saben que los masones, si algo han hecho en el mundo, un daño terrible que han hecho en el mundo, es confundir a todo el mundo sobre lo que es una religión. Religión es lo que te religa con Dios. Por tanto, el satanismo que te separa o aparta de Dios o te pone contra Dios, o en el caso de este templo de Satán, que ellos dicen que no creen en Dios ni en el diablo, que son ateos, pues entonces te separa de Dios completamente, te desliga de Dios. Entonces debería de existir, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, una serie de reformas que expliquen que el satanismo no es una religión, porque no hay esa comunión con Cristo, no hay esa comunión con una deidad superior, ni mucho menos una deidad buena, ya que el satanismo pues tiene la misma postura que los gnósticos, consideran que Dios es el enemigo, que Dios es el malo por imponer sus reglas y que Lucifer es el bueno por romper las reglas. El representante de este templo de Satanás, llamado Lucien Graves, dice que la ley también los ampara a ellos, los pone al mismo nivel que los sacerdotes y que ellos como asociación religiosa pueden aspirar a ser los consejeros escolares de niños de primaria, de high school, de secundaria, de preparatoria, que están, creo que los dos niveles unidos, ¿no? En Estados Unidos. Obviamente que los republicanos ya preparan afinar la reforma o sencillamente decirles que ellos no cuentan, que ellos no son una religión. Pero pues
a nivel federal tienen ese registro como asociación religiosa y es importante quitarle el registro de asociación religiosa pues a determinadas sectas como el satanismo. El periódico El Informador, vamos ahora con las principales portadas de los periódicos de México. Vamos a hacer una pausa. Vamos ahora con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional en México. El día de hoy vamos a empezar por El Informador. El Informador le dedica parte de su portada a hablar del terrorista Thomas Matthew Crooks, el hombre de 20 años de edad que intentó atentar contra la vida del expresidente Donald Trump, ahora sí ya confirmado candidato presidencial por el Partido Republicano en las elecciones que se han de celebrar en noviembre de este año 2024, si Dios lo quiere. Pues bueno, el terrorista Crooks, dice el periódico El Informador de México, que ahora se descubre que era experto en matemáticas. No dice exactamente en qué área de matemáticas, pero dice que era una personalidad importante en el área de matemáticas. Y ahorita vamos a ver una serie de cosas muy interesantes que están ocurriendo con relación a las autoridades de Estados Unidos y lo que hicieron los medios de comunicación, que ya dejé constancia de ello en el programa anterior, pero hoy lo vamos a tratar en mayor amplitud. El periódico AM presenta como su portada que 56 empresas mexicanas enfrentan la trampa del dumping de China en contra del calzado mexicano. ¿Qué es el dumping? Bueno, pues que China lo que está haciendo es vender sus productos por debajo de lo normal. Sí, es un producto que entra por contrabando. Está haciendo dumping, está tratando de llenar México de su producto para hacer quebrar las competencias nacionales. Ya hemos visto que muchas empresas de calzado de Guanajuato están cerrando. Las posturas han sido diversas. Unos dicen que cierran que porque no saben competir, otros dicen no, sí saben competir, pero están en una competencia desleal porque el zapato chino ingresa de manera ilegal a México, ingresa por contrabando. Entonces el dumping es eso, fundamentalmente es que China abarata sus precios para tratar de destruir a su competencia y ya posteriormente subirá sus precios una vez que ha quebrado la competencia mexicana. Entonces 56 empresas están luchando, están tratando de enfrentar esto del dumping de China. ¿Cómo? Pues exigiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto y que regulen pues el ingreso, la participación en el mercado del calzado chino. Periódico La Prensa tiene en su portada que fueron privados de la vida por más de 20 disparos de arma de fuego un pasajero que se desplazaba en un taxi por aplicación de Didi, esto en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La Ciudad de México, que se supone que tiene el sistema de seguridad de Claudia Sheinbaum, pues es una de las más inseguras. Afortunadamente el taxista sale ileso, pero una persona perdió la vida y le dispararon en más de 20 ocasiones, por lo cual el periódico La Prensa tiene como su portada que se ensañaron. Eso es lo que dice. Se ensañan. Es lo que tiene por portada. El periódico El Sol de México dice que el 90% de las escuelas de derecho en México, principalmente escuelas privadas, son patitos, son escuelas, ¿cómo se puede decir? Dan un mal servicio, dan una mala educación, forman profesionales del derecho deficientes, no sé de qué otra forma se pueda expresar, que se pueda traducir en todos los idiomas que nos escuchan. El 90% de las escuelas de derecho en México no tienen calidad en sus clases, no tienen calidad educativa, no forman profesionales del derecho para enfrentar, para cubrir las necesidades de este trabajo. De una de ellas
por cierto, de una de estas escuelas de derecho, y dirán que cómo recuerdo esto, pero es la verdad, de una de estas escuelas, Patito, del 90% que hay en México, se tituló de la noche a la mañana el actual fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, que es un militante además del partido Morena. Esto lo revela el estudio de una organización internacional que se conoce como la CAAD. El reporte completo pues lo pueden encontrar en las páginas del Sol de México de este 15 de julio. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular, comunica: atentado contra Donald Trump cambia radicalmente el futuro de las elecciones en los Estados Unidos de noviembre de 2024. ¿En qué sentido lo cambia? Que todos piensan prácticamente que es seguro que el próximo presidente de los Estados Unidos volverá a ser Donald Trump. El periódico El Economista denuncia que Andrés Manuel López Obrador gasta mucho dinero público y no está recaudando ese dinero, o sea, no lo está reponiendo, ni tampoco sus políticas pues han significado que los empresarios puedan ampliar su actividad económica, generar mayores empleos, tener mejores ganancias, pagar mejores salarios. Pues no se ve absolutamente nada de eso, pero el presidente gasta muchísimo. Gasta mucho dinero y lo gastó, tal es la deuda de 7 billones de pesos que nos está dejando, pues precisamente en el proceso electoral de este año 2024 para asegurarse la coacción, la compra de votos. Hoy es el día 45 de las elecciones amañadas, también conocidas como narcoelección o elección de Estado, que ha denunciado pues la candidata de oposición Xóchitl Gálvez, que han denunciado infinidad de licenciados en Derecho, activistas, políticos, medios de comunicación, la Carpeta Púrpura, el Partido Neoliberal, etcétera. Muchas personas han denunciado esto que es pues una elección amañada. El señor Guadalupe Acosta Naranjo del Frente Cívico Nacional, comunicadores, pues denuncian que el presidente López Obrador, ya reconocido también por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la semana pasada falló o emitió la sentencia que sí, señala que López Obrador violó la Constitución y las leyes electorales. El presidente es un delincuente, que violó la equidad electoral en favor de su candidata Claudia Sheinbaum, la cual le garantiza contratos millonarios para sus hijos e impunidad para toda su familia, que se enriqueció teniendo a un familiar, teniendo a su familiar de presidente de la República, que les entregó contratos multimillonarios en Pemex, en la construcción de la refinería de Tabasco, en Paraíso Tabasco, la construcción del Tren Maya, que es la más corrupta y el más costoso de las tres obras, además del aeropuerto de Zumpango. Pues señalando esto, dicho esto, pues el saqueo de México supera los más de 182 mil millones de dólares. Eso es lo que he calculado yo, seguramente es mucho más. Y ocurre que hay un déficit fiscal que es enorme. Es un déficit fiscal como el que no se veía en los últimos 16 años. El endeudamiento se incrementó a más de 645.7 mil millones de pesos. 645.7 mil millones de pesos es el déficit fiscal que está denunciando el periódico El Economista. Yo creo que hoy el periódico El Economista, al hacer este cálculo, se desafía mucho la censura, los cercos informativos que tiene López Obrador. Ahora bien, no sé si la gente esté mirando en este momento adecuadamente, lo suficiente, le esté poniendo la suficiente atención al periódico El Economista sobre la barbaridad de dinero que se ha gastado y del cual no tenemos ningún beneficio, porque la megafarmacia fue un desastre, el sistema de salud no es como el de Dinamarca, ni remotamente parecido al de Dinamarca. Entonces, pues, ¿a dónde se fue el dinero? Esa es la pregunta y el cuestionamiento que debería de hacérsele a López Obrador en todos los años que le queden de vida. ¿Dónde está el dinero de este monstruoso endeudamiento que va a estallarle en la cara? Todo este déficit fiscal ya le está estallando en la cara a quien sea que venga después de él.
y todo el desastre económico va a recaer y se le va a pintar como que fue de esa persona. No sé si recuerden lo que ocurrió con Carlos Salinas de Gortari y que eso le estalló en la cara a Ernesto Zedillo Ponce de León y se le culpó a Ernesto Zedillo como si él hubiera sido el que ocasionó todo ese antecedente, pues de cómo se dice, de utilizar recursos y estarlos inyectando aquí y allá para simular cosas que no eran. Que Carlos Salinas de Gortari, en una reciente entrevista con la judeomazón, la masón Sabina Berman, pues esta señora le entrevistó a Carlos Salinas de Gortari y prácticamente Salinas de Gortari reconoce que López Obrador está haciendo todo lo que a él le hubiera gustado hacer, que el PRI nunca habría perdido elecciones si los, entre comillas, neoliberales, así se refiere a Zedillo, no hubieran dejado de comprar votos con programas sociales como Solidaridad. Carlos Salinas de Gortari le confiesa a Sabina Berman Goldberg, que es de Morena, le confiesa que su interés era reformar la Constitución para convertir en, entre comillas, derechos humanos, imagínense, derechos constitucionales, el comprar votos con recursos públicos, con programas sociales como Solidaridad. Ahora el Solidaridad de López Obrador pues se llama simplemente programas del bienestar, pero es la misma mecánica, comprar votos de personas jóvenes y de ancianos. ¿Por qué? Porque es el grueso de la población y es el grueso de la población que más fácil se puede sobornar por distintas condiciones de edad, de educación y bueno, etcétera, ¿no? Mientras que la clase media trabajadora pues es la clase explotada, la clase que es saqueada para sostener los sobornos de las otras partes de la sociedad. Periódico El Financiero tiene en su portada que la industria mexicana presenta el menor crecimiento, una importante desaceleración, la desaceleración más grave que se ha visto en los últimos 30 meses. INEGI reporta que únicamente ha crecido la industria mexicana en los últimos 30 meses un 0.1%. Es un crecimiento muy pobre de la industria mexicana, se desacelera la industria mexicana. Periódico Reforma tiene en su portada: con Andrés Manuel López Obrador se incrementaron los ataques a centros nocturnos por parte de grupos criminales. Pues sí, sabemos que la Guardia Nacional se hace de la vista gorda de las actividades de muchos extorsionadores. Sabemos que pues la política del presidente ha sido hacerse de la vista gorda, bueno, ¿cómo se diría en otro idioma? No prestar atención, evadir, no atender, no combatir el crimen organizado que extorsiona centros nocturnos. La vida nocturna sobre todo pues parece pertenecerle a distintas mafias que distribuyen estupefacientes y distintas sustancias ilícitas en esos centros nocturnos. El periódico Milenio tiene por su portada: con Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica expulsó a más de 9,000 niños mexicanos que estaban como ilegales o que intentaron ingresar ilegalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Se vulneran en muchos sentidos los derechos de la infancia en estas expulsiones, porque obviamente no es lo mismo una persona adulta que un menor siendo expulsado de un país a unas condiciones que es su mismo país, pero es otra región. Sí, México puede ser un país muy peligroso, sobre todo en la región norte. Y pues esto lo termina reconociendo la Secretaría de Gobernación, que el gobierno de López Obrador no tuvo presencia ni mediación o influencia con el gobierno de Estados Unidos para frenar esas expulsiones o que esos niños fueran tratados de otra forma por su condición migratoria irregular. Periódico Milenio: corrupción de Andrés Manuel López Obrador. En su gobierno, más de 436 funcionarios han sido denunciados por corrupción ante la Secretaría de la Función Pública. 436 funcionarios, al menos ya se tiene constancia de que sí son corruptos y de que requieren de una sanción. Diario La Jornada, el órgano amarillista de propaganda de López Obrador, el día de hoy se lanza contra Donald Trump y se suma a este coro que también estaba haciendo Genaro Lozano de Televisa y Ariel
Moustatsos, no sé cómo se pronuncia, creo que es un apellido griego, que desde el primer momento en que Donald Trump fue víctima de un atentado, que ningún medio de comunicación ni ningún periódico de los Estados Unidos se ha atrevido a reconocer que es un atentado, le cambian el nombre por tiroteo, le cambian el nombre por cualquier otra cosa, pero atentado no. Pues el periódico La Jornada, que es la visión de López Obrador de la política y del mundo, se ensaña contra Donald Trump y dice que se siente un mártir o que se quiere hacer pasar por un mártir. Yo creo que Donald Trump sí en este momento es un mártir. Yo creo que lo han convertido en un mártir todas estas fuerzas progresistas que han tratado de abrirle tantísimos procesos ociosos, que son obstrucción electoral, tantísimos difamaciones, ataques las 24 horas del día. Cuando estaba en el gobierno, los 4 años, ciertamente no hubo guerras, pero una guerra al interior de Estados Unidos era todos los medios de comunicación atacando a Donald Trump, pero de una forma ya prácticamente irracional. Sobre todo ese tema a mí me daba mucha risa, el tema de que intentaban relacionarlo con Rusia. Está coludido con Rusia. Rusia manipuló la elección para que quedara. No querían reconocerle que electoralmente había sido triunfador. Bueno, pues el periódico La Jornada revela ya su verdadero rostro, ¿no? Y ataca a Donald Trump diciendo que esto del atentado, que le beneficia mucho, que es un oportunista, que se siente un mártir, dice La Jornada en su portada. Bueno, y ya en esta semana se está pagando el tema del dirigente nacional del PRI, un zancudo, Alejandro Moreno. Pues Alejandro Moreno es presentado en una columna de Excelsior como que Alejandro Moreno muerde las manos de quienes lo acogieron en el seno del PRI. ¿Ustedes qué les parece? ¿Quién era Alejandro Moreno? ¿Quién era Alejandro Moreno? ¿Realmente era un personaje importante? ¿Realmente es un personaje que haya hecho algo importante? ¿Cuál es el mérito que tiene Alejandro Moreno para dirigir el Partido de la Revolución Institucional? Ninguno. Esencialmente es que ha sido cómplice de López Obrador, ha votado en muchas ocasiones a favor de las políticas de López Obrador. Como líder de oposición es un líder mediocre, es un líder que se ha peleado con otras personalidades del PRI. Se peleó también con el Partido Acción Nacional para distribuirse ciertos cargos. Pues muchas cosas podríamos decir lamentables de la dirección de Alejandro Moreno y de Marco Cortés. Y sí, Alejandro Moreno pues está mordiendo como eso de morder que lo escribe Excelsior pues tiene que ver con un perro, ¿no? El perro que muerde la mano de quien le da de comer. Ese perro que también dijo que a la prensa no se le mata a balazos, que se le mata de hambre y que de esa forma los tiene a todos controlados. Pues no son formas de hablar. Sabemos que Alejandro Moreno no es un personaje bueno, no es un personaje santo, no es un personaje que pueda ser un político con ideales firmes. Y resulta ser que Alejandro Moreno, al más puro estilo de Andrés Manuel López Obrador, o siguiéndole el juego a López Obrador, acusó al PRI, al mismo partido que él dirige, de haber asesinado a Luis Donaldo Colosio. Pues eso es ya ganas de destruir el propio partido que dirige. Y es sumamente mediocre hablar de esto porque pues Alejandro Moreno va a desdibujarse, así como el PRI, y eso lo comparto la idea de Dulce María Sauri, que el PRI está en vías de desaparecer. Y a lo mejor sería lo mejor, ¿no? Porque en las recientes elecciones el PRD y el PRI no tuvieron votos. El PAN sí. El PRD y el PRI no tuvieron votos por la sencilla razón de que son partidos de izquierda y son partidos de los cuales emanó toda la corrupción que está en Morena el día de hoy. Bueno, vamos a comentar algo un tanto polémico. El Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de Norteamérica sigue insistiendo en que no tiene ni la más remota idea de cuál era la ideología del atacante contra Donald Trump.
dice que no tiene idea de la ideología de Thomas Matthew Crooks. No tiene ni la menor idea, en serio. Fíjese que yo pongo mucho en duda esto, ¿no? Porque a últimas horas nos estamos quedando muy confundidos porque circulaba un video en el que se supone que era Crooks hablando en contra del Partido Republicano y Donald Trump, en el que decía odio a los republicanos y odio a Donald Trump, tienen al hombre equivocado. Ahora dicen que ese video no es él, que no es Crooks, y que no tiene ni la menor idea de cuál era la ideología ni las motivaciones que pudiera tener. El FBI, ustedes lo saben, es militante del Partido Demócrata. El FBI no es una institución imparcial. Sí, hay que decirlo. Entonces, pues, como dicen, la navaja de... filosóficamente, ¿no? La navaja de Ockham, o de Ockham, pues es lo que dice que la explicación más sencilla, la explicación más simple, es a veces la más científica y la más acertada, la explicación más sencilla. Y obviamente que si una persona quiere acabar con la vida de otra, pues ese alguien tiene una ideología que es radicalmente opuesta a los valores e intereses que representa ese líder político. Lo único que puede ser radicalmente opuesto al conservador movimiento Make America Great Again de Donald Trump o MAGA, pues es el progresismo del Partido Demócrata. Pero el FBI pues hace su trabajo, ¿no? Que es enredar las cosas, retorcer tanto las cosas, confundir tanto las cosas, hacer tanta propaganda, utilizar y abusar mucho del término teoría de la conspiración, pues para tratar de cauterizar, lavarle el cerebro a la mayoría de las personas. O sea, es que están las cosas muy sencillas. Si alguien quiere acabar con un líder político que representa pues valores patrióticos, una regulación migratoria más fuerte, una economía más centralista, más interna que externa, una política exterior que no incluye financiar conflictos al extranjero, pues entonces se comprende que esa persona tiene valores radicalmente opuestos, porque el odio para querer privar de la vida a alguien pues es la escala que supera pues cualquier entendimiento o cualquier punto medio. Entonces, yo no entiendo cómo es que si el FBI se jacta de ser una institución de investigación internacional con personales tan calificados, no pueda entender, no pueda comprender, no pueda concluir, que es lo más sencillo, que esta persona, Crooks, pues estaba totalmente en el espectro opuesto político a él. Hay otras cosas interesantes porque el FBI va haciendo esta técnica del cuentagotas, que sirve también para confundir, para distorsionar los hechos, para dar tiempo, para abrir espacio a la especulación, a la división de criterios y todo eso que les encanta, para evadir que esto fue un atentado. ¿Sí? Ellos no van a decir la palabra atentado, eso lo tienen por consigna política, es una militancia política decir esto no fue un atentado, fue un tiroteo, fue cualquier otra cosa, todo menos un atentado contra Donald Trump. Bueno, el FBI dice que esta persona, según los testimonios, ¿no? Según los testimonios de quienes lo conocieron, Thomas Matthew Crooks era una persona muy callada. Habla mal de una persona que se calla muchas cosas, que a lo mejor quiere decir varias cosas pero no sabe cómo decirlas, y es una persona frustrada anímicamente, que era muy, muy molestado, que era acosado mucho por sus otros compañeros. El FBI dice determinar que Crooks no tenía problemas mentales, y ahí otra vez me vuelvo a reír de lo que dice el FBI, porque, oye, alguien que quiere privar de la vida a otra persona no tiene problemas mentales. O sea, se puede tratar de ser un asesino sin tener problemas mentales. Se puede tratar de intentar ser un atacante suicida sin tener problemas mentales. Yo creo que el FBI está
destruyéndose a sí mismo con esa clase de declaraciones. Porque dice que no tenía ningún problema mental. Dejamos el tema de Trump y vamos otra vez a temas de México. El titular principal de hoy del periódico El Universal es valioso. Se revela que el gobierno de López Obrador está desviando más de 6,000 millones de pesos a la aerolínea estatal conocida como Mexicana, que está bajo el mando del ejército mexicano. Esta paraestatal de aviación, esta aerolínea estatal, que es un mal negocio, que es un negocio que está haciendo perder millones de pesos al pueblo de México, pues está quebrada. Está quebrada, no tiene pasajeros, no tiene buenos destinos, está subsidiada, por eso los viajes son un poco más baratos, está subsidiada y es una porquería en el amplio sentido de la palabra, porque pues es que es un negocio perdido, es un negocio que no camina. Sabemos que Mexicana, o la teoría que tenemos es que Mexicana fue creada para sobornar al ejército mexicano, una de las muchas vías para depositarle dinero a los militares corruptos y que estén a favor de López Obrador y de sus fraudes y de su corrupción. Bueno, pues resulta ser que Mexicana de Aviación, así como está de quebrada, está exigiendo que el gobierno le autorice 20,000 millones de pesos más para comprar más aviones. Esto lo revela el periódico El Universal el día de hoy. Mexicana está perdiendo 3 veces más lo que se le ha invertido. Otro desastre como el Gas Bienestar, otro desastre como la megafarmacia, otro desastre como la refinería de Paraíso Tabasco, otro desastre como el aeropuerto Felipe Ángeles o AIFA, que está subsidiado también, y subsidio. Dice también, por ejemplo, la corrupción de Bartlett en Comisión Federal de Electricidad, que el recibo de electricidad no ha aumentado. Pues no, porque está subsidiado, o sea, sí ha aumentado, pero está subsidiado. Y por otro lado, pues en algún momento se tendrá que acabar el subsidio. Y por otro lado, la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aunque el costo nominal del recibo energético no aumenta, pues sí aumenta la carencia en cuanto a las cosas que se pueden adquirir con determinada cifra de pesos. Y eso pese a los aumentos salariales. Entonces no está funcionando bien la economía de México precisamente por estas fugas de dinero, por esta pésima administración de los recursos públicos, que fue crear una locura como Mexicana de Aviación. 6,000 millones de pesos le asignan y todavía los militares, porque son militares, los que están en esa aerolínea corrupta, están exigiendo 20,000 millones de pesos. ¿Pues de dónde? De deuda. Eso ya está prácticamente asegurado y programado que será nuevas deudas. Vamos con nuestra siguiente nota. Pues las inundaciones en el régimen de Andrés Manuel López Obrador siguen. El régimen no invirtió en nuevos sistemas de alcantarillado, en extracción de aguas negras ni en saneamiento. El régimen de López Obrador tampoco elevó el nivel de vida ni la plusvalía de casas de zonas marginadas como Ecatepec, Tlalnepantla, Coacalco en el Estado de México. Las calles, la red de drenaje, la red de agua limpia o agua potable y de seguridad pues han empeorado. Y esto hace que muchas veces personas que necesitan llegar a su trabajo o a su hogar pues no tengan los medios para hacerlo, porque las vías de tránsito, las vías de comunicación se encuentran en pésimas condiciones. Así que eso de la transformación pues sigue siendo un discurso alegórico, pero sigue siendo un discurso muy falaz. Y este gobierno ya se acabó. Es un gobierno que no hizo lo que había propuesto, y que si vino 30 años diciendo que quería ser presidente, pues resultó que solamente quería ser presidente para quejarse y evadir su responsabilidad. Lamentablemente se informa que la Guardia Nacional privó de la vida a una niña de 9 años. Esto ocurrió en San Luis Potosí, gobernado también por Morena. Con impactos de arma de fuego hirieron a una menor. Esto es algo muy confuso, porque están diciendo que fue un accidente, que el arma se le disparó. Pues mira,
Será muy accidente, pero es homicidio culposo de momento. Y el que disparó tiene que ir a prisión. En esta detención ilegal, que seguramente habrá versiones encontradas entre las víctimas, los testigos y la Guardia Nacional, pues también hirieron a un adolescente de 15 años de edad. La Guardia Nacional no es la primera vez que es denunciada por disparar en contra de civiles. Falleció una menor de 14 años de edad en un centro de rehabilitación de Sonora, gobernado por Morena. La fiscalía de aquel estado ha detenido a 2 personas del centro de rehabilitación conocido como CPV, Menores Asociación Civil. Se les está investigando, se les detiene ya como responsables de la muerte de la menor. Productores de maíz en Guasave incendiaron llantas y realizaron pues una protesta frente a una bodega deudora. Pues los precios del maíz no se han estabilizado pese a las promesas del gobierno federal. Dicen los productores de maíz de Guasave que tienen ya problemas para pues seguir sustentando su vida. Hallan 3 cadáveres en la cajuela de un automóvil, esto en Acapulco, Guerrero, gobernado por Morena. Se investiga pues quiénes son, las identidades de estas personas y los responsables. Más de 5 personas fueron privadas de la vida en el estado de Morelos durante el fin de semana. Morelos, gobernado también por el partido Morena. Bueno, pues es el día 45 de la narcoelección, de la elección de Estado, de la elección amañada por López Obrador. Y pues esta elección se comenzó a amañar 4 años antes de las elecciones del 2 de junio. Muchas irregularidades, una más pues es la participación deshonesta de Guadalupe Tadei al frente del INE, evadiendo pues atender las muchas denuncias de un financiamiento fraudulento ilícito de fuentes desconocidas a la campaña de Claudia Sheinbaum. El día de hoy, precisamente, la principal denunciante de esta elección de Estado, la ex candidata Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo: señor presidente, deje de pretender utilizar la ley a su conveniencia. Hace años, la Corte le dio la razón al establecer que los límites de la sobrerepresentación no debían limitarse al texto literal, sino al valor del pluralismo político que tutela. Esto porque Morena quiere tener una sobrerepresentación con sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que siempre votan a favor de todo lo que diga López Obrador, con la cual destruir la Constitución. Si su coalición consiguió, dice, el 54% de los votos, no debe tener el 75% de las curules. Es desproporcionado. Basta de hipocresías, dice Xóchitl Gálvez. Y pone un video de López. Supuesta sobrerepresentación. La Constitución es muy clara. No es que un poder lo decida. La Constitución establece de que los plurinominales se van a distribuir, y esto es importante que se aclare, para que no engañen. A ver si viene la secretaria de Gobernación y lo explica, pero la Constitución establece de que... Además, qué cinismo de seguir citando a la secretaria de Gobernación que cometió un ilícito. Comenzó a dar cifras de la distribución de las cámaras, de las curules de las cámaras, y ese no es el papel de Luisa María Alcalde, porque la secretaria de Gobernación no es autoridad electoral. Ahí también cometió algo como lo que hizo Enrique Acevedo, tratar de usurpar las funciones del INE y declarar ganador a alguien. Que se distribuyen los plurinominales por partido, y estos opositores conservadores quieren que no sea por partido, que sea por coalición. Pero si la Constitución establece que es por partido, ¿por qué va a ser por coalición? Así, literal. No, pero las reformas, el espíritu de las reformas, establecía precisamente que no debía de tener sobrerepresentación una coalición, porque si no piensan igual, ¿por qué irían en coalición?
O sea, él quiere tener una mayoría avasalladora para destruir la Constitución y ya ni siquiera negociar nada con la oposición. Y ahora la oposición no está tan perdida. Supera más del 40% de las intenciones. Así que no es legítimo lo que dice López Obrador, como lo dice Xóchitl Gálvez. Si tuvieron el 54% de los votos, ¿por qué van a tener el 75% del Congreso? Pero hay otro elemento que a lo mejor no lo saben o no les han informado a los jueces o a los magistrados, a los ministros. Desde que se reformó la Constitución, siempre se ha distribuido el número de plurinominales de acuerdo al principio constitucional. Así fue cuando yo triunfé, bueno, en la pasada de elección de diputados. Así fue en el 2018, pero así fue también antes. ¿Y cómo lo van a cambiar ahora? Solo que reformaran la Constitución. Ahora sí que, como dicen los abogados, que no nos obliguen a... No conozco ningún abogado que diga eso, ¿eh? Pero bueno, lo que sí se entiende es que el presidente quiere su sobrerepresentación ilegalmente. Y que aquí vamos a ver algunas cosas también de Xóchitl Gálvez. Ella condenó el atentado contra el expresidente Donald Trump, lo reconoció desde el primer momento como un atentado. Dice, por más confrontado que sea el discurso en una campaña electoral, nadie puede atentar contra la vida de un candidato. Estoy convencida que la violencia jamás será el camino para resolver las diferencias. Mi solidaridad con él, mis condolencias a los familiares de la persona que murió producto del fuego cruzado y mis deseos de pronta recuperación a quien resultó herido y se encuentra en un hospital. Esta publicación la hizo el 14 de julio, hoy estamos a 15, un día después, y pues lamentablemente creo que esa persona se reportaba, creo que ya sin vida. Se está resguardando la identidad de algunos, pero el nombre de la persona que perdió la vida en ese atentado ya lo tenemos. Cory Camfatore falleció en el ataque contra Donald Trump en el evento, en el meeting de Butler, Pensilvania. Cory Camfatore era padre de dos niñas, 2 menores de edad. Descanse en paz. Xóchitl Gálvez también comenta lo siguiente: bueno, pues la exigencia de justicia de Virginia de la Cruz debe de indignarnos a todos y no es el único caso en este país. ¿Quién es la señora Virginia de la Cruz? La señora Virginia de la Cruz buscaba a su hijo desaparecido. Fue a la morgue y en la morgue le dijeron que no lo tenían, que no tenían pues conocimiento de él. Ella lo siguió buscando. Entonces es que finalmente pues se descubre que la morgue de Zacatecas sí dijo que sí tenía el cuerpo de su hijo. El servicio médico forense lo reconoció, solo que el problema es que lo reconoció 8 meses después. 8 meses después le entregan el cuerpo de su hijo de 21 años de edad. Entonces Xóchitl Gálvez dice que esto se debe pues a una crisis en cuanto a medicina forense, es decir, la medicina que se encarga de determinar, de conocer las causas de la muerte de un posible delito, que forma parte de la investigación judicial, que tenemos una crisis forense porque el gobierno de López Obrador destruyó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Y más que destruir la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, podríamos explicar que limitó todos los recursos en cuanto a la investigación forense, la investigación de los profesionales, de los peritos. Eso es lo que ha limitado. ¡Ese perro mendigo no hace nada por nosotros! ¡Estoy enferma! Voy a pedirle un medicamento porque estoy tomando medicamento controlado. ¡Me lo aumentan! Por la pérdida de mi niño. Tenían ADN,
tenían teléfono, tenían dirección y nunca me llamaron. Pero yo no dejaba de insistir por mi criatura. Acabo de sepultar a mi madre la semana antepasada y a mi hijo el sábado. ¿Saben qué hacen las pinches trabajadoras? ¿Saben qué hacen? Ese día yo le dije a mi hija, llévame a la CEMEFO a ver si hay razón de mi niño. Una de las malditas trabajadoras estaba aplastada arriba de uno de los jefes de ahí. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Mi niño ahí tiene desde el día 30 de noviembre. Yo lo reporté y todo, tenía todo para que me localizaran. ¿Por qué no hacen nada? Porque agarran dinero mal habido. Por eso no hacen nada por nosotros. Yo salgo a las calles a veces a pedir comida para mis soñetecitas. Nada más es mi hija y mis soñetas y yo. ¿De qué se trata? Nos prometen cuando andan en sus pinches campañas y no son capaces de perdido de pasar a ver si tenemos agua para tomar. Quiero justicia porque luego estuvo ahí mi hijo, en la CEMEFO. Ahí estuvo mi niño, me lo mataron. Mi hijo no se drogaba, mi hijo trabajaba decentemente. ¿Por qué se portan así? ¿A cuántas madres buscadoras no traen por ahí, arriesgando también su vida? ¿Por qué? Porque ustedes no hacen nada. No se preocupan por uno. No les deseo lo que yo estoy sintiendo ahorita por mi hijo. Apenas tenía 21 años mi criatura. Él estaba trabajando decentemente. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen su trabajo? Yo recogiendo botes, plástico. Fui 25 años preventiva. Yo salía con mi uniforme orgullosa. La gente me respetaba. Por eso sé cómo se trabaja esto. Porque abajo del agua, todo está bien, sí, cómo no. Ahorita ya es pura corrupción. Pura corrupción. Mientras de que les den dinero, están felices. Felices. Cuando vemos familias destrozadas. Porque ustedes mismos hacen que nuestras familias no las quiten. ¿Por qué? Porque reciben dinero mal habido. Por eso nunca me han querido dar la cara. Y no, Dios los perdone. Dios los perdone y que nunca vayan a sentir este dolor que yo traigo. Empezó el novenario. No tengo ni siquiera para ofrecerles un café a las personas que me han apoyado. No se vale lo que están haciendo. No se vale. Declararemos una recesita de 5 minutos. ¡Este perro me... Se escucha mucho la indignación. Y hay una parte de su denuncia que es peor, ¿no? Que dice que la gente que está en el CEMEFO, pues que incluso se la vive divirtiéndose con juegos sexuales. En el estado de Zacatecas, gobernado por Morena, por la familia Monreal. Dice que ella fue policía preventivo y que esto no era antes, que ahora se ha hecho, se ha degradado cada vez más la función pública, la actividad de los funcionarios públicos, los servicios públicos como el CEMEFO, como la seguridad, se ha degradado más en el estado de Zacatecas.
dice que están contentos de recibir dinero, pero que no les preocupa cómo está afectando su mala administración. Esas son las denuncias que recoge Xóchitl Gálvez, que comparte Xóchitl Gálvez, la ex candidata a la presidencia de México, a través de su cuenta de X y desde los distintos espacios de comunicación que ella posee. Supongo que Xóchitl Gálvez sí está planeando convertirse en una voz de activismo social, en una representación, pues ya no dijéramos de una oposición política, sino de una ciudadanía que se ha visto muy decepcionada de los malos resultados de el actual gobierno. La supuesta transformación no ha transformado nada, ha empeorado muchas cosas. Su Santidad el Papa Francisco condenó el atentado contra Donald Trump, aseguró que la violencia nunca es la solución para dirimir diferencias políticas. Falleció la actriz norteamericana Shannen Doherty, la popular actriz de Beverly Hills 90210 y de Charmed o Hechiceras. Precisamente ella se tuvo que retirar de dicha serie de televisión basada en brujería y demonios a partir de a finales de la década de los 90, en 1999, porque le detectaron enfermedad de Crohn. Posteriormente le detectaron cáncer. Luego parecía que se había curado del cáncer, pero el cáncer en realidad se le había regado a otros lugares más difíciles de detectar. Le descubrieron cáncer cerebral por ahí del año 2015. Entonces su vida se comenzó a degradar rápidamente. Ella era simpatizante del Partido Republicano, aunque no tengo como tal constancia que haya apoyado la candidatura de Donald Trump. Se consideraba conservadora. Finalmente, pues ha fallecido a final de la semana pasada. Y bueno, pues es una persona que más o menos la ubicarán muchos, porque fue una estrella de televisión, sobre todo de la década de los 90 y 2000. Durante la noche, Donald Trump arribó a Milwaukee para la Conferencia Nacional Republicana, la cual ya lo ha declarado como el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por dicho partido. Donald Trump ha pedido a los estadounidenses unidad nacional y que no dejen que gane el odio, ¿no? Que gane el mal. Esto porque pues se tiene el temor de que pues los republicanos, algún simpatizante republicano pudiera decir, pues yo voy a vengar lo que le hicieron a Trump, y que pudiera desatarse una ola de ataques de esta naturaleza. Pues eso no ayuda a Donald Trump, eso ayudaría a las mafias del estado profundo, ¿cómo se le puede llamar? A la élite que está en oposición a la voluntad del pueblo estadounidense, y que parece ser hoy reflejada esa oposición en Donald Trump. Pues entonces él pide que la gente esté tranquila, que no cometan cosas que puedan ser violentas, que él está bien, que él va a continuar, y pide pues eso, ¿no? Moderación, porque la última vez cuando no hubo moderación, pues sus adversarios, los demócratas, pues crearon todo este escándalo del Capitolio, ¿no? El supuesto asalto contra el Capitolio, y de esa forma pues manipularon en muchas formas la situación política. Una de las más graves fue que el presidente de los Estados Unidos fue eliminado o censurado de todas las redes sociales, bajo ese pretexto de que estaba incitando a la subversión o a la insurrección, a una sedición.
Era de lo que lo estaban acusando. Muy tardíamente, el primer ministro de Alemania, que forma parte de la OTAN, Olaf Scholz, ha condenado el atentado contra Donald Trump. Muy tardíamente, bueno, al menos lo ha hecho. El gobierno de Rusia, el gobierno de Vladimir Putin, acusó que Joe Biden creó la atmósfera para el atentado contra Donald Trump. El portavoz del Kremlin, del gobierno ruso, Dmitry Peskov, aclaró que no cree que Biden ordenara el asesinato de Donald Trump, pero que considera que sí, que generó las condiciones con su discurso anti-Trump. Israel confirma la muerte de Rafah Salamé, considerado como mano derecha o el segundo al mando del grupo terrorista islámico Hamas. La revista Time publica la fotografía de Donald Trump con el puño alzado y con la mejilla ensangrentada después de recibir un rozón de bala en su oreja derecha. Las cadenas de televisión de los Estados Unidos son fuertemente criticadas por, primero, acusar a un tal Mark Violets de ser el atacante, lo cual fue una noticia falsa que difundieron todas las cadenas de televisión de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual pues ahora sí los deja mal, muy mal parados, y se supone que ellos están registrados como verificadores de hechos. También muchas agencias de noticias decían que el tal Mark Violets, que no sé de dónde sacaron esa información, había sido el atacante. Las cadenas de televisión de los Estados Unidos fundamentalmente, y en el caso también de México de Televisa, intentaban por todos los medios negar que Donald Trump fue víctima de un atentado. No quieren utilizar la palabra porque decían que le conviene políticamente hablando. Y ellos, pues son sus enemigos y no quieren nada que lo pueda beneficiar. La cadena Fox News, que se suponía que es de sesgo republicano, tampoco quiso reconocer que se trató de un atentado. La cadena Fox News dijo que ocurrió una especie de disturbio en el meeting de Butler en Pensilvania, en el evento de Donald Trump. Varias horas después, apenas reconocían que fuera un posible atentado, pero tardó mucho tiempo la cadena Fox en reconocerlo. Por su parte, el periódico norteamericano The New York Times igualmente decía que había sido un tiroteo, pero nunca quiso reconocer que se trató de un atentado contra Donald Trump. Simplemente dijo que hubo un tiroteo y que Donald Trump salió levemente lastimado. O sea, todo esto para evitar decir que fue un atentado, y porque dicen, es que si decimos que es un atentado lo van a considerar un mártir y esto lo beneficia políticamente. Y ellos lo que quieren es que la gente crea lo que ellos dicen. O sea, ellos quieren que la gente asuma los hechos como ellos los interpretan. Y eso es algo que no van a lograr, ni censurando personas, ni tratando de, ni gastando toda la tinta y todas las publicaciones. Eso yo digo que no lo van a lograr. Todos los periódicos sionistas de Estados Unidos se negaron a llamarlo atentado, dijeron que fue un simple tiroteo. Grave, ¿no? Grave lo que han hecho. Pero el caso de Donald Trump no es el único. Un enemigo de México fue el presidente Andrew Jackson. El masón Andrew Jackson sufrió un atentado terrorista en el año de 1835. En 1881, otro presidente de los Estados Unidos, James Garfield, también sufrió un atentado. En 1865, Abraham Lincoln sufrió un atentado y lamentablemente no vivió para contarlo. En 1901, McKinley también sufrió un atentado y también lo privaron de la vida. En el año de 1912, Theodore Roosevelt, que era una marioneta de los Rockefeller, como muchos otros Roosevelt, pues también sufrió un atentado. Se dijo que por parte de una persona enojada con él, pero no murió. Franklin Delano Roosevelt también sufrió un atentado. Harry Salomon Truman, el criminal que ordenó la detonación de las armas atómicas y era un aliado de Stalin y del comunismo internacional, también sufrió un atentado. John F. Kennedy en la década de los 60 sufrió un atentado, pero él sí fue privado de la vida. Notoriamente, lo que yo percibo es que los medios de comunicación de Estados Unidos no quieren que Donald Trump sea considerado un mártir y no quieren que su atentado sea comparado con el caso de Abraham Lincoln y John F. Kennedy.
que estos dos personajes políticos, que no fueron tan santos, pero políticamente en los Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con el patriotismo norteamericano, piensan que Lincoln y Kennedy son figuras muy importantes y sagradas de su política. Y sin lugar a dudas yo creo que los asesinaron porque desafiaron poderes muy grandes. Como hoy lo está haciendo Donald Trump, todo parece indicar que hoy lo está haciendo. De hecho, lo que principalmente se critica en los medios, no, en las redes sociales por los simpatizantes de Trump es la insistencia por parte de Mayorkas, funcionario del gobierno de Biden, que dice que fue un fallo en la seguridad. Y el FBI por su parte dice que el señor Crooks, de 20 años de edad, actuaba solo en su intento de acabar con la vida de Donald Trump. Hay la sospecha de que no actuaba solo y de que las mismas autoridades pudieron haber facilitado los medios para el ataque, porque no es creíble que un sujeto con estas características pueda burlarse de las estrategias de seguridad del servicio secreto. Y bueno, pues hoy la verdad sí podemos reírnos un poco de los medios poderosos, de aquellos que creen que la libertad de expresión es el derecho que tienen por dinero, por sus grandes cadenas, por apropiarse del espectro radioeléctrico. Hoy nos burlamos de las cadenas de televisión de CBS, de CNN, de Televisa, de Univisión, de Fox, de ABC, de ABC News, de NBC, de todas esas cadenas de televisión nos podemos hoy burlar porque siempre que se han creído los portadores de la verdad y dijeron grandes mentiras, grandes fake news o noticias falsas o bulos o como se le quiera llamar, estuvieron compartiendo. ¿Cuál es ese Mark Violets? No era el atacante. La insistencia también de los medios de propaganda de llamar tiroteo en vez de lo que fue un abierto atentado contra Donald Trump les hace un grave daño a su credibilidad, del cual no se van a reponer tan fácilmente. En México, Mauricio Barajas, magistrado de tribunal en lo laboral, anunció una lucha contra la ilegal sobrerepresentación de Morena y su reforma antijudicial que viola los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pero también niegan el acceso a la justicia de miles de casos, de miles de ciudadanos. Funcionario de Biden dice que fue un simple fallo de seguridad lo que facilitó el atentado contra Trump. Discutible. Zelensky dice no temer a colaborar con Donald Trump en el conflicto contra Rusia. Dice que está abierto a esa posibilidad. En el partido de Argentina contra Colombia, Messi se lesionó un tobillo y no pudo terminar el juego. Lloró, dice que al momento de no poder seguir haciendo lo que más le gusta. Estados Unidos, un juez desecha el juicio contra Donald Trump por supuesta sustracción de documentos clasificados en su poder. Bueno, pues eso sería todo por el momento con relación a este programa y vamos a cerrar como siempre con la oración de este día. Recuerda que este programa está disponible en YouTube, en iBooks, en TikTok, en Instagram, en Rumble, en BitChute, en Facebook, bueno, en todos aquellos que el formato lo permitan. Si no, posteriormente pues sacamos extractos del mismo programa de lo que consideramos más importante para el formato de cada red social. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos, guárdanos en
en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración de San Patricio contra los maleficios. Cristo está conmigo, Cristo está ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí. Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en toda boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza a la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas y por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición, sean como el polvo frente al viento del Señor, cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga, porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la misma red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Me escuchan en una nueva emisión, si Dios así lo quiere. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.